la pregunta de qué cosa le están enseñando a tus hijos o a tus nietos en la escuela, o si eres joven a tus hermanos menores, incluso a ti mismo o a ti misma, calculo que si escuchas este punto de vista probablemente ya tienes una mentalidad bastante crítica sobre la enseñanza, ¿no? Pero la pregunta es importante y es una pregunta que no se responde, ¿no? Y esto creo que es importante insistir, no se responde diciendo mi hijo, mi hija, mi nieto, etcétera, está en un colegio católico que es muy bueno, ¿no? Ni siquiera es el mismo colegio donde yo fui, ese colegio donde fue mi mamá. Nada de eso es garantía de que está siendo educado bien y que está recibiendo buenos principios. Por dos razones preliminares, antes de explicar el tema de fondo. Dos razones preliminares. La primera es que hoy en día un colegio católico, con excepción, digamos, de algunos que son particularmente conocidos por su disciplina educativa, ningún colegio católico es una garantía por ser católico. Un colegio católico de una congregación religiosa educativa conocida internacionalmente es uno de los principales difusores de la ideología de género en Bogotá, Colombia, por ejemplo. Esto por una noticia que cubrió Así Prensa, pero insisto, estoy poniendo un ejemplo y hay muchos ejemplos, ¿no? Y conozco muchos amigos que pusieron a sus hijos en las escuelas donde ellos fueron y donde obtuvieron una buena educación católica. Y después se dieron con la sorpresa de que esa educación no era una educación suficiente, ¿no? Y que no era una educación buena. ¿Por qué? Porque las personas que fueron sus profesores no son los mismos que después enseñaron a sus hijos. Que las religiosas que fueron sus profesoras no son las mismas que enseñaron a sus hijos. Y, en consecuencia, asumir que una escuela es porque las monjitas son lindas, ¿no? Y que están enseñando buena educación católica es extremadamente riesgoso y yo diría honestamente irresponsable por parte de unos padres. Entonces, doy estos dos elementos como razones preliminares, pero la razón de fondo es que hoy en día muchos profesores que son supuestamente contratados para una campaña específica terminan siendo personas extremadamente influyentes y muchas veces, tal vez la mayoría de veces hoy en día en el mundo en el que estamos, terminan siendo una influencia negativa para los hijos. Les cuento una historia de horror reciente aquí en Estados Unidos y por si acaso el que dice, pero Alejandro, eso solo pasa en Estados Unidos, está mal de la cabeza, porque eso, o sea, este mismo deterioro ideológico lo estamos viendo prácticamente en todos los países, de América Latina. Entonces, si ustedes creen que eso no está pasando en México, en Argentina, en el Perú, en Colombia, especialmente en los grandes centros urbanos, están completamente viviendo en un mundo ficticio, ¿no? Y donde han decidido enterrar la cabeza como un avestruz y no enfrentar la realidad. Pero les cuento esta historia porque esta es una historia que se ha repetido múltiples veces recientemente, en el último año y medio, donde en Estados Unidos, entre los padres cristianos, católicos y evangélicos, ha habido esta toma de conciencia de la cantidad de ideología que estaba siendo despachada, ¿no? Infiltrada en sus hijos, en escuelas, incluso escuelas que se llaman católicas, pero mucho peor, en escuelas privadas, seculares, y en escuelas públicas. Este caso involucra a una profesora de inglés, pero ojo, recordemos que siendo en Estados Unidos, inglés pues no es
como una lengua extranjera, ¿no? Pensemos en el equivalente en lo que sería un profesor de español, de castellano, ¿no? Es decir, que está enseñando la lengua española, ¿no? Las normas de la gramática, la sintaxis, etcétera, todo lo que nosotros aprendimos, ¿no? Conjugación, tiempos verbales. Entonces cualquiera dirá, mira, profesora de la lengua, ¿qué importa pues si es no creyente, si es que es buena en lo que enseña? ¿No? Ese es el primer error. Y claro, en una escuela pública nosotros no podemos escoger, ¿no? Que sea lo que sea. Pero si no es una escuela pública, si es una escuela concertada, como le llaman en España, donde, o sea, hay una participación del Estado en ayudar a la escuela, pero es una escuela donde hay iniciativa privada y los padres de alguna manera participan en el pago o en la administración, entonces es fundamental que las decisiones de los profesores se tomen también en base al tipo de valores que proponen. Porque esta profesora de inglés, que debería haber enseñado pues, los tiempos verbales, las reglas de la gramática, de la fonética, que en inglés son una pesadilla, ¿no? Bueno, esta profesora decidió que sus alumnos tenían que liberarse, entre comillas, ¿no? Y esta profesora estaba en un estado que es bastante conservador en Estados Unidos, en un estado en Oklahoma, en el estado de Oklahoma, ¿no? Y estaba en una ciudad relativamente pequeña, o sea que ni siquiera estamos hablando de una gran concentración urbana, ¿no? Y esta profesora decide que va a compartir con sus alumnos muy jóvenes, ¿no? 12, 13 años, un código rápido, ¿no? Un QR, si ustedes están familiarizados, son esos cuadraditos que se ponen en muchas publicidades y que uno con su teléfono móvil los puede leer y esto inmediatamente los va a llevar a una página web. Bueno, ella compartió con los alumnos un QR y este QR les daba acceso gratuito e inmediato a una biblioteca en Nueva York, donde en Nueva York tienen las peores leyes de educación, ¿no? Para que en las escuelas públicas haya cualquier tipo de lavado de cerebro y incluyendo perversiones sexuales, ¿no? Y cuando digo perversiones sexuales, no estoy exagerando, o sea, hay, por ejemplo, 3 biografías de personas homosexuales o transexuales que cuentan todas sus experiencias con todos los detalles más lascivos y vulgares que puedan creer, que puedan imaginar, y en los lugares más liberales de Estados Unidos ese se considera literatura legítima para niños, jovencitos de 12, 13 años, ¿no? Y para que ellos sepan la experiencia de otros jóvenes, ¿no? Como decía un padre de familia cuando estaba protestando contra esto, mira, si una persona soltera, sola, vive al final de la calle, ¿no? Y lleva a tu hijo a su casa y allí en su casa le da a leer este libro, esa persona iría a la cárcel inmediatamente. Pero porque esta profesora les da un QR, un acceso a una biblioteca virtual donde ni siquiera no hay ningún filtro, están todos estos libros. La biblioteca virtual se llama Books Unbanned, o sea, libros no censurados, y la gran mayoría de esos libros son libros precisamente que fueron removidos de bibliotecas escolares porque estaban por todos lados, ¿no? Y con esta ola de toma de conciencia de los padres, ¿no? Hemos visto que estas cosas han comenzado a cambiar, pero a medias, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sucede? Que cuando una de las niñas no se interesa en el código rápido, llega a su casa y la mamá ve en el papel acceso a Books Unbanned y el código rápido. Y ella decide pues entrar con su móvil
y se encuentra con este horror y va y denuncia a la profesora, ¿no? Entonces, hay ahí un ida y vuelta, una queja, digamos, no solamente a la escuela, sino al distrito educativo, porque así es como están organizados en Estados Unidos las escuelas públicas, ¿no? Un distrito educativo establece las normas para toda una región educativa, ¿no? Y dependiendo del número de escuelas que hay, las regiones educativas pueden ser pues enormes, ¿no? Las regiones educativas por el número de colegios, por la densidad poblacional en Nueva York, por ejemplo, o en el sur de la Florida o en Los Ángeles, son enormes, ¿no? Y los que dirigen esos distritos educativos son personas con un enorme poder sobre qué es lo que aprenden los niños, desde el kindergarten hasta el 12º grado o senior high school en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto fue al distrito, no solamente en la escuela, y finalmente la profesora dijo que le habían pedido que la suspendieron con pago durante la investigación, y después dice que le pidieron que cambiara de escuela y cambiara de curso, y ella dijo que no, y decidió renunciar, ¿no? Pero el tema aquí es que esta mujer, esta profesora, fue extremadamente desafiante, ¿no? Cuando le preguntaron a los padres de familia, y dijo, mira, yo lo volvería a hacer, yo me opongo a la censura de los libros. Creo que los niños creo que los estudiantes tienen que tener acceso a todo y ellos decidir. Estamos hablando de personas de 12 a 13 años, ¿no? Y estamos hablando de personas que, por lo que les digo, están completamente convencidas y que solo se arrepienten de haber sido descubiertas. No se arrepienten de lo que estaban haciendo. O sea, esta no es una persona que cree que lo que está haciendo está mal. Ella está convencida que los padres son los enemigos de sus hijos, ¿no? Y que necesitan una educación liberadora, entre comillas, entregada, proporcionada por heroínas y héroes como ella, ¿no? Una mujer que se declara no binaria sexualmente, ¿no? Y que, miren, no quiero describirla físicamente porque es el estereotipo de una persona a la que yo no le confío ni mi gato, ¿no? Pero el sistema educativo les confía las enseñanzas, ¿no? No hace mucho hablaba con una profesora de una universidad católica muy importante, una profesora latinoamericana, muy competente legalmente, pero una profesora que explicaba cómo incluso en una institución universitaria católica muy buena y de gran confianza, se habían metido algunos profesores con una mentalidad completamente contraria a la iglesia y que ya habían adquirido cátedra, es decir, ese estado en el que remover a un profesor es dificilísimo, ¿no? Legalmente es muy difícil, y que se habían esperado respondiendo a todas las preguntas de la entrevista, diciendo sí, somos católicos, etc. Soy católico y pienso esto, tengo esta formación, simplemente para poder entrar a la escuela y poder tener un ingreso y poder decir lo que quieran, porque están completamente convencidos y determinados de que tienen que enseñar su propia ideología. Entonces, una vez más, ¿qué están aprendiendo tus hijos en la escuela o tus nietos en la escuela? ¿Qué están aprendiendo? Si tú no sabes, ese es el principal signo que tiene que comenzar a preocuparte. Y si tú crees que sabes, pero no has comprobado, es todavía peor. Que tengas un buen día.